Los engaños del tiempo del fin. El versículo para memorizar esta semana se encuentra en 2 de Corintios 11, del 14 al 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El 31 de marzo de 1848 marcó el comienzo del espiritismo moderno. Las antiguas prácticas de comunicarse con los espíritus de los difuntos comenzaron a tener un auge nunca antes conocido. En 1888, Margaret y Kate Fox confesaron que los golpes emitidos por los espíritus eran un engaño, pero eso no paró al movimiento espiritista. Conforme nos acercamos al fin, los engaños satánicos son admitidos cada vez más, impregnan el pensamiento popular y confunden a muchos alejándolos de la verdad. Engaños inspirados por demonios. Lo que tú crees es tu verdad. La vida después de la muerte, la reencarnación, actividad demoníaca, consultar a los muertos, ver a los que fallecieron, cómo defenderse del engaño. Estos son los temas que vamos a estudiar en la escuela sabática de esta semana. Prepárate y veamos lo que la Biblia habla acerca de estos temas. Engaños inspirados por demonios. Lo que tú crees es tu verdad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Una persona puede profetizar, echar fuera demonios o hacer milagros y sin embargo ser rechazada por Dios porque no ha hecho su voluntad, así dice Mateo 7:21 al 23. De ahí la importancia de determinar cuál es la voluntad de Dios. En nuestra sociedad actual, donde la verdad se considera relativa, el criterio para determinar la voluntad de Dios es nuestro pensamiento, nuestro gusto o nuestros sentimientos. De esta forma, se rechaza la clara doctrina enseñada por la Biblia. Para evitar caer en este error, Jesús nos pide que edifiquemos sobre la roca. Mateo 7:24 al 25. Esto significa actuar de acuerdo con sus palabras, los cuales están registradas en la Biblia. La vida después de la muerte. Pero yo, en verdad, quedaré satisfecho con mirarte cara a cara y con verme ante ti cuanto despierte. Salmos 17:15. Algunos intentan demostrar científicamente la existencia de vida después de la muerte. Su fundamento principal se basa en las experiencias cercanas a la muerte, donde personas clínicamente muertas vieron una luz. ¿Eso quiere decir Dios? E incluso a familiares o amigos fallecidos, sin embargo, volvieron a la vida, es decir, no llegaron a morir realmente. Observa que no llegaron a morir. Su experiencia fue parte sensorial de su proceso de la muerte y no una experiencia después de ella. Ahora, la Biblia enseña claramente, junto a David, veremos el rostro de Dios solo cuando Él nos despierte de la muerte y la resurrección, así dice Salmos 17:15. La reencarnación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. La Biblia enseña claramente que solo se vive una vez, y no obstante, muchas culturas paganas y algunas cristianas enseñan la reencarnación. Esto implica que la persona tiene múltiples vidas para poder mejorar hasta llegar a un estado en el que pueda entrar en el paraíso. Esta doctrina anula la doctrina de la resurrección y la victoria sobre la muerte, niega la salvación por gracia, sustituyéndola por la salvación por obras, Efesios 2:8, hace innecesaria la segunda venida, 2 de Timoteos 4:8, implica que se pueden tomar decisiones después de la muerte, contradiciendo la enseñanza de la Biblia. Ahora vamos a ver actividad demoníaca. Consultar a los muertos. Nadie entre los tuyos deberá practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Deuteronomio 18:10 al 11.
La Biblia expone claramente que la supuesta relación con los muertos a través de los médiums o adivinos es un engaño y prohíbe toda práctica de este tipo. Atendiendo a estos preceptos, Saúl quitó de Israel a los evocadores y a los adivinos. Sin embargo, cuando no recibió la respuesta de Dios, buscó el consejo de ellos, aun sabiendo que era obra del diablo, y el diablo encontró. Observa que Saúl nunca vio al supuesto Samuel, sino que fue al medium la que lo vio y transmitió su mensaje. Por supuesto, Satanás sabía perfectamente que Dios había abandonado al rey y las consecuencias de esto le traería, y Saúl creyó en el engaño. Ver a los que fallecieron. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que denominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Una cosa es que el medium diga que ve y habla con el espíritu de una persona muerta, y otra muy diferente es ver y oír a esa persona muerta con tus propios ojos. La palabra de Dios declara expresamente que los muertos ya no tienen parte en nada de lo que se hace debajo del sol. Los espiritistas dicen que los muertos saben todo lo que hace debajo del sol, que se comunican con sus amigos de la tierra, que se les dan valiosa información y ejecutan prodigios. ¿A quién creerás? ¿A Dios o a Satanás? Recuerda que los demonios tienen la capacidad de tomar la forma de personas muertas e imitarlas. ¿Cómo defenderse del engaño? Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. En Efesios 6:14 al 18, Pablo nos indica cómo protegernos contra los poderosos ángeles caídos. Número 1. El cinturón de la verdad. Debemos aferrarnos a la verdad y desechar aquello que lo contradiga. Eso nos dice en el versículo 14. Número 2. La coraza de justicia. Debemos cubrirnos con toda la justicia de Cristo y no con la nuestra. También dice en el versículo 14. Número 3. El calzado del Evangelio. Debemos vivir y compartir el Evangelio de la paz. Eso dice en el versículo número 15. Número 4. El escudo de la fe. Debemos usar nuestra fe para rechazar las engañosas artimañas del enemigo, nos dice en versículo número 16. Número 5. El casco de la salvación. Debemos tener siempre presente la salvación que Jesús nos ha dado, nos dice en el versículo número 17. Número 6. La espada del Espíritu. Debemos escudriñar la Biblia y dejarnos guiar por ella, nos dice el versículo número 17. Y número 7. La oración. Imprescindible para mantenernos aferrados a la fuente de poder y alcanzar la victoria, nos dice el versículo número 18. Ahora vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía en la Historia de la Redención, página 414. La sola palabra hechicería ahora provoca desprecio. La pretensión de que los hombres puedan comunicarse con los espíritus se considera una fábula de la Edad Media, pero el espiritismo es el engaño colosal cuyos conversos se cuentan por centenares de miles e incluso de millones, que ha incursionado en los círculos científicos, que ha invadido a las iglesias, que ha sido recibido en los cuerpos legislativos e incluso en las cortes de los reyes. Es solo un reavivamiento con un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Ahora vamos a ver lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 277 del linaje de White. Estamos en el tiempo cuando prevalecerán tribulaciones tales como el mundo nunca antes ha presenciado. Ay de los moradores de la tierra del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Pero Dios ha establecido límites que Satanás no puede traspasar. La barrera que se le ha impuesto es nuestra santísima fe, y si nos edificamos en la fe, estaremos seguros bajo el amparo del Poderoso.